Pensé que el problema era el amor, pero en realidad el problema era la forma en la que amaba. Repetía el mismo patrón una y otra vez. En cada relación era igual. Yo daba todo. Tiempo, atención, corazón, y a cambio desaparecía cada vez más. Sentía que tenía que ganarme el amor, dar más, aguantar más, entender más. Incluso cuando me dolía. Hubo abuso emocional y también físico. Y aún así me quedaba. Porque en el fondo no creía que merecía algo mejor. Y me perdía poco a poco. Elegía personas emocionalmente no disponibles. Y aún así me quedaba. Recuerdo una situación en mi cumpleaños. Soñaba con algo específico. La gente hizo una colecta para cumplir ese deseo. Pero recibí algo totalmente distinto. Porque alguien decidió que sabía mejor que yo lo que necesitaba. En este momento no lo veía. Pero no era un regalo. Era control. Porque desde niña aprendí que otros sabían mejor que yo lo que necesitaba y que mis necesidades no eran importantes. Cuando algo me dolía, cuando intentaba hablar, de repente, problema era yo. Porque arruinaba el ambiente, exageraba, sentía demasiado. Porque de niña aprendí que lo que sentía no importaba. No llores, no pasó nada. Pasó. Había una persona que me hacía daño y yo la justificaba. Y cuando me fui, se puso en el papel de víctima, diciendo a los demás que yo era el problema. Años antes me escribió en el Día de los Muertos con emoji de ataúd y me preguntó si había ido a ver a mi padre. Nunca se trató de mí. Se trataba de lo que podían sacar de mí. Siempre los más amables en la habitación. No porque lo merecía. Era parte del juego. Para atraparme. Porque en el fondo no creía que merecía mucho. Así que cuando alguien parecía dármelo, caía en la trampa, como un ratón. Y aún así, yo pagué el precio. Porque desde pequeña aprendí a cargar culpas que no eran mías. No sabía poner límites. No sabía decir no. No sabía elegirme. Porque crecí creyendo que decir no era ser una mala persona y que perdería el amor. Así que me rompía a mí misma para no romperlos a ellos. Confundía el amor con el dolor, porque eso fue lo que conocí desde el principio. Y pensaba que era normal y aceptaba la falta de amor como si fuera suficiente. Pero un día dejé de preguntarme por qué me tratan así y empecé a preguntarme por qué yo lo permito. Y ahí encontré la respuesta. Mi amor propio solo existe en palabras, no en mis decisiones. Deje de intentar cambiar a las personas, porque La gente no te trata como mereces, te trata como cree
que mereces. Y cuando alguien te muestra cómo te ve, créelo. No expliques, no confesas, muéstralo, obsérvalo y actúa en consecuencia. Cerré la puerta, no por odio, por amor a mi futuro. Porque si tú no te respetas, nadie lo hará por ti. Dejé de estar disponible para lo que me hacía daño. Por primera vez me elegí a mí. Dejé de ser la madre de adultos que no querían crecer. Porque madre seré para mis hijos. Empecé a tratarme como un diamante. Porque sé quién soy. Dejé de enseñar a la gente cómo tratarme y empecé a sacar consecuencias. Porque todos sabemos lo que hacemos. No cambió la gente, cambié yo. Y eso cambió todo. El problema no era el amor, era lo que yo aceptaba. Y aún no lo sabía. Y la vida estaba a punto de enseñarme.